Si tú crees que la familia siempre te protegería, déjame decirte algo. A veces la familia es quien más daño te hace. Yo tenía 13 años cuando entendí que en mi casa no era una hija. Era el problema, y lo peor no fue el maltrato, lo peor fue que todos lo sabían y nadie hizo nada. Lo que pasó años después dejó a todos en silencio. Crecí en una familia que por fuera parecía perfecta, fotos sonrientes, reuniones, abrazos frente a la gente, pero dentro de casa era diferente. Mi mamá decía que yo era difícil. Mi tía aseguraba que exageraba, y mi abuela repetía que a los niños se les corrige. A los 13 años ya me habían puesto una etiqueta, la problemática. Si lloraba, era drama. Si me defendía, era rebeldía. Si me quedaba callada, era grosera. Nada de lo que hacía estaba bien. Recuerdo una noche en particular. Una discusión que empezó por algo mínimo, y terminó conmigo encerrada en mi cuarto, escuchando como abajo decían que yo estaba arruinando la familia. Tenía 13 años, y ya sentía que sobraba en mi propia casa. Lo más doloroso no eran los gritos. Era el día siguiente, desayunábamos como si nada hubiera pasado. En las reuniones familiares, yo tenía que sonreír mientras escuchaba a la gente decir qué familia tan unida. Y si intentaba contarle a alguien lo que vivía, la respuesta era siempre la misma. Son tus papás. Respétalos. ¿Seguro hiciste algo? Eso es normal. Me hicieron creer que era normal sentir miedo en tu propia casa, que era normal dudar de ti misma, que era normal pensar que quizá todo era tu culpa. Con el tiempo dejé de discutir, dejé de llorar frente a ellos, y dejé de intentar explicarme. Pero no dejé de sentir. Empecé a escribir. Guardaba fechas, frases exactas, momentos en los que pedí ayuda, y me ignoraron. No lo hacía por venganza, lo hacía porque tenía miedo de que un día incluso yo misma creyera que estaba exagerando. Pasaron los años, crecí y me fui de esa casa. Un día, en una reunión familiar, alguien comentó entre risas lo difícil que yo había sido de adolescente. Todos asintieron como si fuera una anécdota graciosa. Ese fue el momento. Sin gritar, sin llorar. Saqué el cuaderno que había guardado durante años y empecé a leer. Leí lo que me dijeron cuando tenía 13, leí cómo me hicieron sentir. Leí cómo pedí ayuda y me llamaron dramática. El silencio fue inmediato. Nadie se rió, nadie me interrumpió, nadie pudo decir que estaba inventando nada. Por primera vez, no pudieron sostenerme la mirada. Y ahí entendí algo que me hubiera gustado saber cuando era niña. No era la problemática. Era una niña intentando sobrevivir en un lugar donde no se sentía segura. Que no te crean no significa que no sea real. A veces la familia no es quien te cuida. Es quien te enseña porque necesitas aprender a cuidarte sola. Si alguien me hubiera dicho que el peor golpe de mi vida no iba a venir de un enemigo, sino de la mujer con la que compartía mi cama, me habría reído. Yo estaba orgulloso de mi familia. 10 años criando a mi hijo. 10 años despertándome temprano para llevarlo a la escuela, enseñándole a patear un balón, cargándolo cuando tenía fiebre, celebrando cada cumpleaños como si fuera el centro del universo. Yo me sentía completo, hasta que un papel destruyó todo. Todo empezó con una prueba de ADN que se suponía era un juego escolar, un proyecto divertido para conocer nuestras raíces. Mi esposa fue la que insistió. Recuerdo que cuando llegaron los resultados, ella estaba extrañamente callada. Yo abrí el sobre sin imaginar que estaba a punto de romper mi propia vida. Probabilidad de paternidad, 0%. Pensé que era un error, un fallo ridículo. Pero cuando levanté la mirada y vi su cara, supe que no era el laboratorio el que estaba equivocado, era mi matrimonio. No tuve que preguntarlo 2 veces. Se derrumbó antes de que terminara la primera frase. Entre lágrimas confesó que, poco antes de quedar embarazada, había estado con otro. Dijo que estaba confundida. Dijo que creyó que el niño era mío. Dijo que cuando me vio tan feliz, tan comprometido, decidió callar porque ya no tenía sentido destruirlo todo. 10 años mintiéndome la cara. 10 años viéndome besar a un niño que no llevaba mi sangre. 10 años dejándome construir una vida sobre una mentira. Lo peor no fue enterarme de la infidelidad. Fue recordar cada momento en el que alguien insinuó que mi hijo no se parecía a mí. Las bromas familiares, las dudas que alguna vez cruzaron por mi mente y que enterré porque confiaba en ella. Me convirtió en el único idiota que no sabía la verdad, mientras yo trabajaba horas extra para darle lo mejor. Ella cargaba con un secreto que me hacía vivir una fantasía. Durante semanas caminé por mi casa sintiéndome un extraño. Miraba a mi hijo y mi cabeza era un caos. Lo amaba, pero al mismo tiempo sentía rabia. Una rabia que no era contra él, sino contra la mentira. Me preguntabas y cada te amo de ella había sido culpa disfrazada. Si cada aniversario era una actuación, me sentía usado, manipulado, humillado.
No solo me fue infiel, me robó la verdad durante una década. El escándalo explotó cuando decidí confrontarla frente a nuestras familias. Nadie lo vio venir. Leí los resultados en voz alta. Hubo gritos, lágrimas, acusaciones. Ella intentó justificarse diciendo que lo hizo por amor, que no quería perderme, que al final yo era su verdadero padre. Esa frase casi me rompe. ¿Verdadero? ¿Desde cuando la verdad se construye sobre una mentira? Pedí el divorcio. No podía seguir compartiendo mi vida con alguien que me miró a los ojos durante 10 años, sabiendo lo que ocultaba. Pero cuando llegó el momento más duro, el juez me preguntó si quería renunciar a la paternidad legal, si quería desligarme por completo. Ahí entendí que el verdadero conflicto no era biológico, era moral. Si me iba, nadie me juzgaría. Todos dirían que tenía derecho, que fui la víctima. Esa noche miré a mi hijo dormir y entendí algo devastador. La traición era de ella, no de él. Él no me mintió, él no eligió nada. Durante 10 años fui su papá en cada sentido que importa, y aunque la sangre diga lo contrario, el tiempo no se puede borrar con un análisis. Así que tomé la decisión que nadie esperaba, me divorcié de ella y expuse la verdad. Sí, pero no abandoné a mi hijo, no porque fuera fácil, sino porque irme habría significado dejar que su mentira me arrebatara también a él. Perdí a mi esposa, perdí la versión de mi vida que creía real. Pero no perdí al niño, que me llamó papá durante 10 años. La gente dice que fui fuerte. La verdad es que fui terco. Me negué a permitir que una traición definiera todo lo que construí. Ella pensó que su secreto me destruiría si salía a la luz. Y sí, me rompió, pero no me quitó lo único que, incluso sin sangre, sigue siendo mío, el vínculo que elegí mantener cuando tuve todas las razones para irme. Si te agradan mis historias, no olvides seguirme y darme un me gusta para saber que te agrada mi contenido. Nos vemos en el siguiente video.